Claro, muy bien. Vamos a ver entonces. Ahí a los alumnos, al tutor Johan, también por ahí. Buenos días. Buenos días, profesor. Hoy día tenemos que seguir desarrollando los temas del siglo XX, ¿no? La sesión anterior habíamos hecho el oncenio del guía, entonces ahora tenemos que continuar, ¿no? Con los temas del siglo XX posteriores al oncenio. A ver, vamos a ver. Ahí está, Perú de 1930 a 1968. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver acá. Perfecto. Vamos a ir desarrollando poco a poco. Recuerda que también nos ponen preguntas para resolver, ¿no? Y muchas veces nos ponen preguntas de eco, lo cual es más interesante, ¿no? Pero vamos a ver, entonces arrancaríamos. Ajá. Con el llamado tercer militarismo. Con el llamado tercer militarismo, por supuesto. Claro que sí. 1930, 1939, ¿no? La década del 30, ¿no? Los años 30, el tercer militarismo. Ajá. Recordemos que esa frase, ¿no? Tercer militarismo, como antes segundo militarismo, primer militarismo, corresponden al gran historiador Jorge Basadre, ¿no? Jorge Basadre es quien le llama así tercer militarismo o militarismo del temor social, también le llamo así, del temor social. Ahí vamos a ver poco a poco por qué le llama así. Tenemos acá lo que viene a ser primero la Junta de Gobierno de Sánchez Cerro, por supuesto. Muy bien. De ahí tenemos la Junta Nacional de David Samanez Ocampo. De ahí está el gobierno constitucional de Sánchez Cerro. Y luego tenemos por acá el segundo gobierno de Óscar Benavides, ¿no? Estos son los gobiernos durante el llamado tercer militarismo, ¿no? Vemos ahí a Sánchez Cerro, primero que llega al poder a través de un golpe de Estado, ¿no? A través de una junta de gobierno, y la segunda vez que llega al poder ya es mediante elecciones, de forma constitucional, ganando comicios generales. Perfecto. Aquí está, ¿no? Jorge Basadre, ahí está, él le denomina del temor social porque aparecen los llamados partidos de masas que eran partidos de bastante populares, y tanto partidos de masas de derecha como la Unión Revolucionaria, UR, que incluso era de tendencia fascista, anticomunista, antiliberal y sobre todo en el Perú, antiaprista. Y partidos de masa de izquierda, el Partido Aprista Peruano, así es, que tenía ideas muy parecidas al comunismo en esa época, ¿no? Hablaba de nacionalizaciones, de que a través del Estado debía controlarse la economía y hablaba de una reforma agraria, por ejemplo. Entonces, ambos partidos de masas, tanto la Unión Revolucionaria como el Partido Aprista, tenían líderes carismáticos y utilizaban una serie de símbolos propios, ¿no? La Unión Revolucionaria, su líder era Sánchez Cerro, y bueno, saludaban a la manera fascista, con su camisa negra, mientras que el Partido Aprista, su líder era Aya de la Torre, tenían su propio himno, su propia bandera, su forma de tratarse, compañeros, y ambos partidos de masas apelaban a la violencia. No todos, pero sí habían sectores violentos. También temor social, porque habían posibilidades reales de que el APRA llegue al poder. Y
y Lapra manejaba esas ideas muy parecidas al comunismo, como te repito, nacionalizaciones, reforma agraria. Entonces, la clase económicamente dominante en el Perú, o llamada oligarquía, ¿no? Donde estaban, por ejemplo, los varones del azúcar, tenían miedo, ¿no? El APRA llega al poder, ejecuta su reforma agraria, van a perder sus tierras, ¿no? Pero no solamente la oligarquía, gran parte de la sociedad peruana, como incluso pasa hoy en día, tenía temor de esas ideas comunistas. A veces se indica que solamente la oligarquía era la que tenía temor. No, había una gran parte de la sociedad peruana, por lo menos hasta donde han investigado los historiadores, que tenían temor a esas ideas comunistas y con mucha, digamos, con mucha razón, porque esas ideas donde se han aplicado solamente han traído violencia, muerte y muchas veces fracasos económicos terribles. Bien, entonces, ahí están las características: evitar que el aprismo y comunismo llegue al poder, ¿no? Los militares defienden a la oligarquía y a parte de la sociedad que le tenía temor a esas ideas del APRA. Junta de Sánchez Cerro. Ok, vamos a ver. Sánchez Cerro dio golpe de Estado a Leguía, recordemos, desde Arequipa, ¿no? Desde Arequipa dio el golpe de Estado. Ahí está. Sánchez Cerro llamó la atención que el golpe de Estado que dio Sánchez Cerro fue apoyado por aquellos grupos políticos que Leguía había sacado del poder, ¿no? Básicamente la oligarquía agroexportadora, o sea, los antiguos civilistas, ¿no? Ya el partido civil no existía, pero sí la oligarquía. Entonces, la oligarquía costeña, ¿no? Exportadora apoyó. Los gamonales, ¿no? Los terratenientes de la Sierra Sur apoyaron a Sánchez Cerro. El abogado José Bustamante, ¿no? Que luego hablaría bastante de democracia, Bustamante le escribe un manifiesto golpista, el manifiesto de Arequipa a Sánchez Cerro. Y bueno, entonces Sánchez Cerro llega al poder mediante un golpe de Estado, ¿no? El contexto, o en tal caso la crisis económica, ¿no? Que afectaba al mundo y también al Perú. Estas son las obras de la Junta de Sánchez Cerro, que establece el Tribunal de Sanción Nacional para perseguir a los leguistas. Es más, Leguía muere en la cárcel. Cerró la CGTP, que era el sindicato de tendencia comunista, e intervino la Universidad de San Marcos, también, que ya era una universidad con bastante actividad política. La misión Kenmer contrata la misión Kenmer. Ahí está el señor Kenmer, el norteamericano, para reactivar, ¿no? La economía nacional. En la crisis del 29 se funda el Banco Central de Reserva y la Superintendencia de Bancos y Seguros. Y bueno, otros sucesos: eliminó la conscripción vial y establece el matrimonio civil, ¿no? Esto durante la Junta de Sánchez Cerro. Sánchez Cerro renuncia a la Junta, pero lo hace de una forma informal, luego de un almuerzo en Palacio de Gobierno. Eso crea un momento terrible de inestabilidad. Sánchez Cerro le deja el mando, la banda presidencial, al obispo Holguín, Mariano Holguín. Mariano Holguín, a su vez, le da la banda presidencial a Ricardo Elías, jefe de la Corte Suprema. Elías deja la banda presidencial a Jiménez, y Jiménez finalmente le da la banda presidencial a Samanes Ocampo. Así es. Más o menos 10 días, tuvimos como, o sea, semana y media, tuvimos 5 presidentes. O sea, prácticamente un presidente cada 2 días. Un presidente cada 2 días. Pero por la informalidad de Sánchez Cerro, porque lo correcto era renunciar ante el Congreso, ¿no? Y inmediato el Congreso designa a alguien, pero él le deja la banda presidencial a Mariano Holguín y a su vez desata toda una anarquía prácticamente. Muy bien, entonces vamos con la Junta de Samanes Ocampo. No, bueno, acá está otra vez para entender la sucesión que se dio. Así es. Mariano Holguín a Elías, que era jefe del presidente de la Corte Suprema. Elías al general Jiménez y Jiménez a Samanes Ocampo. Bueno, avanzamos.
Vamos con la Junta Nacional de David Samanez Ocampo. A ver. Básicamente, esta Junta de Samanez lo que hace es convocar y realizar las elecciones de 1931. Ajá, las elecciones del año 31. Bueno, se elaboró un estatuto electoral donde se establece el voto secreto, por eso nos han puesto acá el voto secreto. Por primera vez se va a dar el voto secreto para los comicios del año 31 y se funda el Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones que hasta ahora existe. El resultado de esta elección del 31, que fueron elecciones muy polarizadas, una elección muy polarizada. Por un lado tenemos al candidato de derecha, Sánchez Cerro, con la Unión Revolucionaria, y del otro lado tenemos al candidato de izquierda, Haya de la Torre del Apra. Así es. Muy bien, entonces, y vemos ahí, por ejemplo, ¿no? Sánchez Cerro fue apoyado por la oligarquía y el bajo pueblo. Sánchez Cerro, la población se identificaba mucho con él, porque Sánchez Cerro era piurano, provinciano, era cholito prieto, ¿no? O sea, bien, digamos, su piel bien prieto, como le dicen, ¿no? Bien cholito era. Incluso Sánchez Cerro decía, soy un cholo como tú. Decía la frase de Sánchez Cerro. La gente lo quería bastante, le decían el macho, ¿no? Y tanta cosa. Entonces sí, su frase, el Perú sobre todo, ¿no? Mientras que en el caso de Haya de la Torre lo apoyó la clase media y el sólido norte, ¿no? Los campesinos de la costa norte, sobre todo, eran apristas. Y su frase del APRA sea SAP, ¿no? Solo el APRA salvará al Perú. Bueno, Sánchez Cerro gana y por eso vamos a volver a ver a Sánchez Cerro, pero ahora bajo un mandato constitucional, ¿no? Por haber ganado las elecciones. Así es. Y bueno, vemos acá, ahí está. Bueno, el mandato de Sánchez Cerro se va a caracterizar por la violencia política. Claro que sí, por la violencia política. Así es. Y ahí tenemos ahí, ¿no? Mira, ven. Ahí está, ¿no? La ley de emergencia para perseguir a la oposición, principalmente al APRA, la rebelión aprista en Trujillo, la Constitución del 33, el incidente de Leticia, ¿no? A ver. Bueno, esta es la revolución aprista. Sí, mucho, ya en este mandato constitucional, la violencia política, ¿no? Por ejemplo, Sánchez Cerro deportó, o sea, votó del país a los congresistas apristas, los votó, los deportó, los votó del país. Ante esto, los apristas los apristas contestan, atentando contra la vida de Sánchez Cerro. Los apristas atentaron 2 veces contra la vida de Sánchez Cerro. La primera, lo dejaron herido. Es ahí donde Sánchez Cerro ordena encarcelar a Haya de la Torre. Es más, Sánchez Cerro ordena que a Haya de la Torre lo encarcelen en la misma prisión donde había muerto Leguía. Ahí donde Leguía había muerto, ahí le encierran a Haya de la Torre, ¿no? Por pedido de Sánchez Cerro. Y entonces, estando preso Haya de la Torre, los apristas organizan su revolución en Trujillo. Muy bien, claro. Liderados por este señor, Manuel el Búfalo Barreto. Manuel el Búfalo Barreto lideró la revolución aprista en Trujillo, tomaron el cuartel O'Donovan, los apristas, mucha violencia, mataron a 51 guardias civiles, el ejército toma por asalto la ciudad de Trujillo, va a haber fusilamiento de hasta 600 personas, las matanzas de Chanchán. Terrible, terrible, ¿eh? Por eso este año 32 va a ser llamado el año de la barbarie. El año de la barbarie, ¿no? Y tenemos las imágenes, imágenes hechas por los mismos apristas, ¿ah? Por ejemplo, acá abajito tenemos los fusilamientos de Felipe Cosio, que era aprista, o los dibujos de Mariana Alcántara,
referentes también a la fracasada revolución aprista, ¿no? Año de la barbarie. Pero los apristas van a estar ahí cometiendo más actos de violencia. Un aprista incluso lo va a matar a Sánchez Cerro. Y tenemos la Constitución del año 33, es la Constitución número 10 de nuestro país. Así es, la novedad prohibía los partidos políticos internacionales, es así que el comunismo y el APRA eran ilegales. También le daba el voto a las mujeres en elecciones municipales. Y también, la novedad también, que le permitía al Congreso la famosa censura ministerial, ¿no? Es decir, el Congreso interpela, o sea, pregunta a un ministro y si el Congreso considera que las respuestas del ministro no son adecuadas, lo censura. Es decir, lo obliga a renunciar, ¿no? Eso está en el artículo 172 de esta Constitución del año 33. Y se da el incidente en Leticia, ¿no? Leticia era un pueblito que el Perú entregó a Colombia en el Tratado Salomón Lozano. Así es. Por supuesto, pero la gente de Leticia, los 10.000 peruanos de Leticia, no aceptaron haber sido regalados. Ellos se consideraban peruanos. Y por eso Sánchez Cerro estuvo dispuesto, ¿no?, a una guerra con Colombia para recuperar Leticia. Lo más curioso es que cuando pasó lista a los soldados que iba a enviar a esa guerra, prácticamente delante de esos soldados, en el hipódromo de Santa Beatriz, el aprista Abelardo Mendoza lo asesina a Sánchez Cerro. Como vemos acá en la imagen, cuando Sánchez Cerro ya se estaba yendo en el auto presidencial, el aprista viene corriendo, ¿verdad? 3 balazos por la espalda y fallece Sánchez Cerro. Muerto Sánchez Cerro, el Congreso designa presidente al general Óscar Benavides. Y designa presidente porque Óscar Benavides no era vicepresidente, no. El Congreso lo designa mandatario Benavides porque tenían miedo de que el APRA vuelva a generar una situación como la de Trujillo. E incluso para muchos, la revolución aprista en Trujillo fue una guerra civil. Algunos lo catalogan como así, una guerra civil en Trujillo, ¿no? Roberto me escribe, profe, ¿hay algún parecido a lo de John F. Kennedy? Bueno, en lo que fueron el asesinato de un presidente, ¿no? El parecido está en lo que es un homicidio, en este caso un mandatario, ¿no? En ese aspecto se parece, ¿no? En el caso de Kennedy hasta ahora no está claro, o sea, se sabe, ¿no? Se dice, ¿no?, que lo mató Harry Lee Oswald, en el caso de Kennedy, pero parece que nunca se llegó a saber exactamente qué intereses, qué sectores políticos estuvieron detrás de Harry Lee Oswald, ¿no? En el asesinato de Kennedy. En el caso de Sánchez Cerro, sí, bueno, el asesino fue un aprista, aunque también se dice por ahí que los militares permitieron que el aprista lo matara, porque los militares tampoco estaban de acuerdo con Sánchez Cerro ni con la guerra que le iba a desatar. Sí, parecido por ahí, ¿no? Parecido en lo que fueron asesinatos presidenciales. Bien, y entonces el Congreso, como les decía, nombra mandatario a Benavides. Benavides tenía su frasecita: paz, orden y trabajo, ¿no? Paz, orden y trabajo. Entonces, vamos a ver acá que Benavides tenía pues todo un reto, ¿no? Habían 3 problemas graves que tenían que solucionar Benavides al momento que lo nombran para este segundo mandato. Primero, el incidente con Colombia, ¿no?, la posibilidad de la guerra con Colombia. El otro era su relación con el APRA, ya que el APRA estaba generando muchos actos de violencia, ¿no? Y tercero, la crisis económica, ¿no?, que sigue afectando a la población. Entonces, su frase del general Benavides: paz, orden y trabajo. Lo primero, que se reunió con el presidente de Colombia, Benavides, no hay guerra, para nada. Llega a un acuerdo con el presidente de Colombia, no hay guerra, más bien se firma el protocolo de amistad con Colombia. Ahí está, protocolo de amistad con Colombia.
y no hay guerra. Al presidente de Colombia tampoco le interesaba una guerra por cuanto no había dinero. Entonces firma el protocolo de amistad con Colombia que ratifica el Tratado Salomón-Lozano. Leticia es colombiana y se acabó. Segundo, se lleva bien con el APRA porque el Congreso da una ley de amnistía, es un perdón político. Todos los presos políticos, o sea, todos los apristas, incluyendo a Aya de la Torre, salen de la cárcel. Entonces, con la ley de amnistía, los apristas, incluyendo a Aya, salen de la cárcel. Pero justamente Benavides había hablado con Aya de que se daba la ley de amnistía, pero con la condición de que el APRA no fomente actos de violencia, ¿no? Que se tranquilice. Y bueno, sí, Aya de la Torre acepta ese trato. Y ya, pues no, los apristas salen de la cárcel, pero con la tranquilidad del caso, ¿no? Y lo otro es cómo reactivar la economía, que es lo que realmente a la gente le interesa. Y entonces Benavides hace una serie de obras públicas y fomenta la inversión privada para que la economía se recupere, ¿no? Ahí está la carretera central, carretera panamericana, Palacio de Justicia, Palacio de Gobierno, claro que sí, obras de Benavides. Funda el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, dos ministerios claves en lo que es el aspecto social. Dio el seguro obrero de Benavides y construye el Hospital Obrero, que está en la Avenida Grau. Ahí está. Lástima que ¿no? Pasa un par de años y el APRA vuelve a ponerse violenta. Una aprista asesina al dueño del Diario del Comercio y a su esposa, al señor Antonio Miro Quesada, ¿no? La aprista lo mata, ¿no? Entonces, ¿cómo era, no? En la sesión anterior también te había comentado que había un énfasis en contra de algunos medios de comunicación, ¿no? Recuerda que, por ejemplo, en el oncenio, Leguía permitió que una poblada, como se llamaba en esa época, son un grupo de gente, de matones, destruyeran prácticamente, ¿no? El Diario del Comercio, el Diario de la Prensa. Leguía lo permitió. Y ahora, en este caso, una aprista asesina al dueño del comercio, Antonio Miro Quesada, ¿no? Entonces, la violencia hacia medios de comunicación era normal prácticamente, ¿no? Es como si ahorita el gobierno permitiera, ¿no? El ataque, la destrucción o el atentado contra la vida de algún canal específico o de algún periódico, ¿no? Y como, digamos, parte, ¿no? De la política peruana, ¿no? Se supone que a inicios del siglo XX eso era, como estás viendo, era prácticamente normal, ¿no? Hoy en día ya no sería así, creo, ¿no? Se supone que hemos madurado políticamente, se supone, ¿no? En teoría, aunque en el Perú cualquier cosa puede pasar. Luego tenemos para el año 36, Roberto me escribe, profe, ayer murió Susana Iguchi. Ah, sí, pues murió, lastimosamente, ¿no? Murió de cáncer la señora, pobrecita. Muy bien, vamos a ver entonces por acá. Mira, para el año 36 hay elecciones y las gana Eguiguren. Aquí está. En esa época no era necesario sacar más del 50% como ahora. No, en esa época sacaba más de un tercio, o sacaba el candidato, ¿no? Sacaba más de 33.3, quedando primero ganaba, ¿no? Y en este caso ganó Eguiguren. Y Eguiguren, contento, ¿no? Caramba, va a ser presidente. Pero el Congreso le anula su elección. Mira, el Congreso anula la elección del año 36. El Congreso la anula porque se acusó que Eguiguren ganó con votos del APRA. Y era tal el temor al APRA, era tal ¿no? el temor o qué sé yo, pues, ¿no? El miedo al APRA, que el Congreso anula todo el proceso electoral. O sea, la gente por las puras fue a votar. El Congreso elimina todo el proceso electoral y, o sea, Eguiguren no va a ser presidente, anulan los comicios y le dan 3 años más de mandato a Benavides, hasta el año 39. Muy bien. Benavides era admirador de las ideas fascistas. Llegó al Perú esta misión italiana Caporetto. La misión italiana Caporetto llega al Perú, invitado por Benavides. Y justo Benavides termina su mandato cuando en el mundo, en Europa, se inicia la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con el ataque de los nazis y los soviéticos sobre Polonia, ¿no? Así es. Muy bien, entonces para el año 39 se convocan elecciones
otra vez, pero el año 39 gana Manuel Prado Ugarteche. Manuel Prado Ugarteche era un miembro de la oligarquía y hasta pariente de Benavides, entonces a Manuel Prado sí se le respeta su triunfo electoral. Vamos justamente a lo que es la primavera democrática. Henry me dice, profesor, oye, ¿el Congreso puede anular las elecciones? No, en realidad en esa época tampoco, sino que el Congreso lo hace por el miedo, ¿no? De que Iguren gobierne con apoyo del APRA, ¿no? Que Iguren gobierne de una u otra manera, bajo los intereses del APRA, ¿no? Entonces, en esa época tampoco era legítimo que el Congreso anule la elección, pero lo hacen como parte de este temor, ¿no? A las ideas del APRA, parte incluso del tercer militarismo. Vamos entonces ahora sí con la primavera democrática. ¿Por qué primavera, no? Veníamos de los años 30, que era recontra violento, ¿no? Un presidente como Sánchez Cerro, matan al dueño del diario El Comercio, una casi guerra civil en Trujillo, ¿no? La revolución aprista. Y ahora primavera, vamos a ver entonces, ¿no? Ahora primavera, ¿no? Tranquilidad, alegría. Ahí está, vamos a ver. En la primavera democrática tengo estos dos presidentes. El primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche, que si nos damos cuenta, Manuel Prado coincide exactamente con la Segunda Guerra Mundial, del año 39 al 45, y de ahí el gobierno de Bustamante Rivera. Vamos a ver entonces, ¿no? Vamos a ver, en el caso del primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche, ¿por qué lo de primavera democrática? Porque en el mundo ya se había iniciado la Segunda Guerra Mundial y en el Perú se va a vivir una época de tranquilidad. Porque recordemos cuál es el contexto, ¿no? ¿Cuál es el contexto de el contexto de la Segunda Guerra Mundial? Me refiero, ¿no? El contexto de la Segunda Guerra Mundial. Ya está, entonces. Ahí está un ratito. Entonces, ya, mira. ¿Cuál es el contexto? En la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los malos, ¿no? Los malos son el eje. O sea, me refiero a Alemania, Italia y Japón, ¿no? Son los malos, ¿no? Hitler, Mussolini e Hirohito, son los malos. Y los buenos son Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, la Unión Soviética, ¿no? Esos son los aliados, ¿no? Y hasta el Perú va a estar ahí. Bien. ¿Qué significa eso? Estados Unidos capitalista, de ideología liberal, va a ser aliada de la Unión Soviética, ¿no? De ideología comunista. Capitalistas y comunistas que son rivales ideológicos. O sea, Estados Unidos y la Unión Soviética en ese momento son aliados porque tienen un enemigo en común, que es el fascismo, el nazismo, el eje, ¿no? Entonces se da prácticamente una orden a nivel internacional que los capitalistas y comunistas trabajen juntos, porque hay un enemigo en común, te repito, que es el fascismo, ¿no? Que es el eje. Y entonces, así, esa orden de que capitalistas y comunistas trabajen juntos se va a cumplir en Latinoamérica, pero así, a pie juntillas. Entonces Manuel Prado, por ejemplo, que coincide exactamente con la Segunda Guerra Mundial, Manuel Prado era un miembro de la oligarquía, millonario, banquero, y sin embargo se va a llevar muy bien, por ejemplo, con los comunistas. Los comunistas van a ser asesores de Prado, ni más ni menos. Antes a los comunistas se les perseguía durante el tercer militarismo, se desconfiaba de ellos, pero ahora Prado los tiene de asesores. Es más, un comunista bien sobón lo llama Manuel Prado el Stalin peruano. Mira, ve lo bien que se llevaban, el Stalin peruano. El APRA va a ser legalizada. Recuerda que con la Constitución del 33 era ilegal. Prado legaliza al APRA y el APRA incluso fundó un sindicato, ¿no? La CTP, Confederación Trabajadora del Perú. Entonces, en ese aspecto, primavera democrática, ¿no? En ese aspecto, primavera democrática, tolerancia política, ¿no? Muy bien, Bustamante Rivero también sus primeros años fueron así, aunque después ya degenera la situación. Vamos entonces con el primer gobierno de Manuel Prado, ahí está.
Vamos a ver acá. Ahí está justo el sindicato del APRA, la CTP, Confederación Trabajadora del Perú. Este sindicato hasta ahora existe y sigue muy influenciado por el APRA, CTP. Luego también Manuel Prado funda las llamadas corporaciones, esta Corporación de Aviación Comercial Corpa. Citamos la Corporación del Amazonas. La Corporación del Amazonas fue para extraer el caucho. El caucho del Perú vuelve a ponerse de moda por la situación de la Segunda Guerra Mundial. Se da el censo de 1940, el primer censo, ¿no? Se cuenta la población, 7 millones de habitantes, la mayoría de la población peruana a mediados del siglo XX vivía en la Sierra Sur, seguíamos siendo mayoritariamente un país rural, bien, Sierra Sur, quechua hablante, campesinos, era la mayoría de la población. Poca gente, 7 millones para todo el Perú, poca gente. Y bueno, terremoto en Lima, lastimosamente, en 1940. Así es. Y tenemos acá la Biblioteca Nacional, lastimosamente se incendió y lo va a reconstruir Jorge Basadre, ¿no? Jorge Basadre reconstruye la Biblioteca Nacional incendiada, una lástima. Fundó nuevos departamentos, Manuel Prado, Tumbes, Cerro de Pasco, así es. Y vemos acá el asunto de la guerra, ¿no? Recordemos que ya teníamos frontera con todos nuestros vecinos, menos con Ecuador. Ya tenemos frontera con Brasil, ¿no? Tratado Velar de Río Branco, con Bolivia, Tratado Polo Sánchez Bustamante, con Colombia, Tratado Salomón Lozano, Chile, Tratado Rada Figueroa, Tratado de Lima. Solamente faltaban con Ecuador. Pero con el caso de Ecuador era un poco peleagudo la cosa, porque recordemos las ambiciones ecuatorianas sobre nuestra selva, que justamente están graficadas en esos mapas. O sea, el Ecuador hablaba de que debía llegar hasta el río Amazonas. Eso involucraba entonces que casi todo Loreto sea del Ecuador. Y si bien se había firmado, y lo vemos acá abajito, el Acta Ulloa Viteri en el segundo mandato de Benavides, donde se consideraba ceder gran parte de Loreto al Ecuador. La única manera de contener esas ambiciones ecuatorianas sobre nuestra selva era mediante un conflicto. Y bueno, la guerra se va a dar. La guerra de julio-agosto de 1941. Acá tenemos a Eloy Greta, que dirigió el agrupamiento del norte, que fueron los batallones que invaden el Ecuador. Sí, el ejército peruano invadió el Ecuador. La batalla más importante es Arumilla, ahí muere José Quiñones, máximo héroe de la aviación peruana, por supuesto. Y luego de 15 días de ofensiva, donde incluso el Perú utiliza unidades aerotransportadas, o sea, utilizamos paracaidistas, como aún Estados Unidos no había entrado a la Segunda Guerra Mundial, lo hará a fines de ese año, pero este conflicto fue en julio-agosto. El Perú es el primer país de América en utilizar unidades aerotransportadas, me refiero a paracaidistas, para tomar un punto enemigo, en este caso Puerto Bolívar, lo tomamos con paracaidistas. Tras 15 días de ofensiva, Ecuador se rinde en el armisticio de Talara, ¿no? Acá abajito está, armisticio de Talara. Ganamos esa guerra. Ahí están los héroes: José Abelardo Quiñones, máximo héroe de la aviación; Alipio Ponce, llamado el Titán de Carcabón, Alipio Ponce. También destacaríamos, por ejemplo, a Manuel Odría, aunque Manuel Odría era teniente, ¿no? Pero estuvo ahí, incluso recibió su medallita y todo lo demás. Muy bien, entonces ganamos la guerra y se firma el Protocolo de Río de Janeiro, que es la frontera entre Perú y Ecuador. En el Protocolo de Río de Janeiro, como vemos, se traza la frontera y tiene 4 garantes, que son los países que de una u otra manera detuvieron la ofensiva peruana en la guerra. Me refiero a Estados Unidos, Brasil, Argentina y Chile, garantes del Protocolo de Río de Janeiro. Así es. Y bueno, se pone en todas las fronteras terrestres deben ponerse los llamados hitos. Los hitos son unas piedras que señalan exactamente, ¿no?, dónde
termina el Perú y dónde empieza el país vecino, ¿no? Se pusieron hitos a lo largo de la frontera peruana-ecuatoriana, menos en la Cordillera del Cóndor. Acá está. Cordillera del Cóndor dice, no, ahí está. Cordillera del Cóndor sin demarcar, o sea, sin hitos. Al no tener hitos, la Cordillera del Cóndor quedó algo así como frontera abierta. Y por ahí nos va a invadir Ecuador. Posteriormente nos invade Ecuador por la Cordillera del Cóndor, generando dos conflictos. Y vemos acá en la parte de arribita, este es el famoso triángulo de Sucumbíos, que Colombia nos había dado en el Tratado Salomón Lozano y que el Perú entrega finalmente a Ecuador. Sí, el Perú entregó Sucumbíos cedido al Ecuador. Muy bien, así es. ¿Cuáles son los efectos de la Segunda Guerra Mundial en el Perú? Varios, en verdad. Por un lado, aumentan nuestras exportaciones. Recuerda que el motor de la economía peruana era la agroexportación, sobre todo el algodón, que ya había superado el azúcar en productividad. Entonces, aumentan las exportaciones. El Perú firmó el Tratado de Préstamos y Arriendos con Estados Unidos, fijando precios de nuestras materias primas. No nos convino, pero se firmó el Tratado de Préstamos y Arriendos. Hay una industrialización, porque había productos que no llegaban, ¿no? Medicinas, conservas, no llegaban por el desorden, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces aparecen fábricas en el Perú para elaborar precisamente, ¿no?, para elaborar conservas, medicinas también. Entonces hay una industrialización del Perú. El Perú cede una base militar, el Pato, a Estados Unidos, pero lo más importante son dos cosas. Comienza la persecución de japoneses en nuestro país, sí. Comienza la persecución de japoneses. Ahí está. 2.000 japoneses fueron detenidos en nuestro país y enviados a los Estados Unidos. 2.000 japoneses. Y por otro lado, el Perú declara la guerra a Hitler. Sí, en serio. El Perú declara la guerra al eje. Eso fue unos meses antes que Hitler se suicidara. Cuando ya Hitler estaba aislado en Berlín, en su búnker, ¿no?, ya perdido el hombre, entonces nosotros declaramos la guerra a Hitler. Enero del año 45. Enero, marzo. 3 meses después, Hitler se suicida, ¿no? Ya estaba pues ya cercado prácticamente. Pero antes que se mate, Perú fue y dijo, Hitler, guerra. Y declaramos la guerra a Hitler para quedar bien con Estados Unidos. Así es. Sí, esa es la verdad. Y vamos entonces, termina su gobierno Manuel Prado, ahí están las elecciones, que la va a ganar José Bustamante Rivero. Ahí está José Bustamante Rivero. Había formado abogado, arequipeño, hablaba siempre de la democracia, ¿verdad? Y algunos le creyeron, pero recuerda que José Bustamante le había escrito el discurso golpista a Sánchez Cerro contra Leguía, el manifiesto de Arequipa, ¿no? Pero bueno, la gente, una cosa es lo que dice, otra cosa es lo que hace, ¿no? Bueno, entonces Bustamante formó un grupo electoral, Fredena, Frente Democrático Nacional, y dentro de ese Fredena estaba el APRA. Pero hicieron lo siguiente: Bustamante candidatea para ser presidente, apoyado por el APRA en el Fredena, pero por otro lado, el APRA presenta lista parlamentaria, no con el nombre del APRA, sino con el nombre del Partido del Pueblo. Y le va muy bien. Bustamante va a ser elegido presidente y el APRA tenía mayoría en el Parlamento. El APRA tenía mayoría. Entonces, por lo menos en la Cámara de Diputados, pero tenía mayoría el APRA. No en todo el Parlamento, porque eran cámaras senadoras, cámaras de diputados, pero sí en una de las cámaras de diputados el APRA tenía mayoría. Los 2 primeros años del gobierno de Bustamante, los 2 primeros años fueron tranquilos porque Bustamante y el APRA eran aliados. Entonces, los 2 primeros años de Bustamante, ahí vamos a ver las obras que hace. Pero luego de 2 años ya comienzan los problemas, sobre todo por cuestiones económicas. Y es ahí donde el APRA incluso pasa a ser oposición. Y la situación se le complica a Bustamante porque Bustamante va a ser un presidente que va a gobernar con un Congreso con mayoría opositora. Y en nuestro país, cada vez que eso ocurre, cada vez que un presidente gobierna con un
Congreso con mayoría opositora, la situación se complica, ¿no? Entramos a un poquito, ¿no? Un poquito de inestabilidad. Muy bien, vamos entonces. Está el gobierno de Bustamante Rivero. Así es. Por ejemplo, Bustamante Rivero construye la unidad vecinal número 3, ¿no? La famosa unidad vecinal número 3 frente a San Marcos. Bustamante del decreto de las 200 millas marítimas, extendiendo la soberanía mar adentro, 200 millas marítimas. La ley del yanaconaje. Recuerda que los yanaconas eran los campesinos que trabajaban en las haciendas de los gamonales, básicamente en la Sierra Sur, ¿no? En donde el yanacona recibió una parcela, ¿no? Una chacra dentro de la hacienda, y a cambio el yanacona debía dar parte de lo que trabajaba y, bueno, obedecer, ¿no? La autoridad y el abuso de los gamonales, ¿no? Era un trato precapitalista, ¿no? Muy parecido, incluso a ratos parecía el feudalismo. La ley del yanaconaje prohibía los trabajos gratuitos en el Perú, es decir, el objetivo, ¿no?, de la ley del yanaconaje era que el yanacona, que estás viendo ahí, ellos cobren un sueldo y si reciben una chacra, paguen un alquiler. O sea, monetarizar esa relación entre el gamonal y el yanacona y convertir al yanacona en un trabajador asalariado, ¿no? Que reciba un sueldo, que pague un alquiler, convertirlo en un trabajador asalariado con todos los derechos que ello le conlleva, ¿no? Hasta, no sé, agruparse, reclamar, sindicalizarse, etc. Esa era la idea de la ley del yanaconaje. Por eso prohíbe los trabajos gratuitos en el Perú. ¿Logró su objetivo la ley del yanaconaje? No, prácticamente no. Ahí están las 200 millas. Ahí está el ministro que impulsó esta idea de las 200 millas, Enrique García Sayán. Y vamos con la crisis económica. Vamos con la crisis económica. Claro, lo que pasa es que Bustamante entra a gobernar cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Al terminar la Segunda Guerra Mundial del año 45, poco a poco las exportaciones peruanas van bajando. Entonces el presupuesto nacional fue disminuyendo. Por eso es que para el año 47, Bustamante, él quería tomar medidas de austeridad, eliminar subsidios, control de precios, o mejor dicho, subsidios. Y el APRA no quería eso, el Congreso aprista no quería eso, porque eso iba a generar impopularidad. Y más bien a raíz de eso es que Bustamante establece el control de precios. El control de precios es una medida disparatada en donde el gobierno supuestamente controla el precio de los productos para que no suban. Eso es una reverenda tontería porque sabemos que la economía no se rige bajo leyes políticas, ¿no? La economía es ley de oferta y la demanda. Entonces, el Congreso puede poner el gobierno, ¿no?, puede poner un precio, ¿verdad? Y simple, ¿qué hacen la gente de las tiendas, ¿no? Dicen, bueno, no hay. Como ese precio no les conviene, no, siempre no hay. No hay. Y luego los de las tiendas dicen, bueno, no hay el precio que dice el gobierno que vendamos, pero mira, por acá yo tengo, ¿no?, los productos, te lo vendo por lo bajo, pero a otro precio que a mí sí me conviene. Entonces, con el control de precios, de inmediato aparece un mercado paralelo, un mercado negro paralelo. Eso siempre ocurre. Y muchas veces ese mercado negro cobra más todavía debido a las necesidades de la población. Es una reverenda tontería el control de precios, ¿no? Siempre lo adoptan gobiernos de tendencia de izquierda, ¿no? Eso pasa ahorita, por ejemplo, en Venezuela, en Cuba, ¿no? Y es una reverenda tontería. Pero siempre lo hacen. Siempre hay un sector político que apoya esas cosas. Y los apristas, ellos, por ser aliados del gobierno, habían tiendas donde solamente se atendía apristas. Esos eran los llamados estanquillos que vemos acá abajito. En los estanquillos eran tiendas con permiso del gobierno donde solamente se atendía aprista, ¿no? Y obviamente a la gente le va a dar cólera por este trato preferencial, ¿no?, que el gobierno tenía hacia el APRA, ¿no? Luego comienzan las críticas y todo lo demás. Bueno, los apristas se ponen violentos porque como Bustamante quiere aplicar medidas de autoridad, por ejemplo, Bustamante quería en parte eliminar los estanquillos,
pero el APRA no quiere, entonces ahí viene el enfrentamiento, ¿no? Y la situación se pone, se inicia ya la crisis política cuando los apristas matan al director del diario La Prensa, Francisco Graña, ¿no? Otra vez comienza la violencia política. Con el asesinato de Graña comienza la crisis política. Ahí está. ¿No? Luego los apristas, hay un receso parlamentario incluso, un año prácticamente el Congreso no funciona, los apristas se ponen más violentos, hay una rebelión de marineros apristas, ahí está la rebelión de marineros apristas, los apristas toman el Real Felipe, va a haber más de 100, como 130 muertos, ¿verdad? Una cantidad fuerte. Y a raíz de esta rebelión de marineros apristas con muertos y todo, fracasada rebelión de marineros apristas en tal caso, Bustamante declara ilegal, otra vez el APRA vuelve a ser ilegal, declara ilegal al APRA y la oligarquía, digamos, para no el sector económico de clase alta, o sea, la oligarquía peruana y gran parte de la sociedad, Bustamante ya no tenía control del país. Ya esta pelea política que tenía con el APRA se había salido de control. Por eso es que la oligarquía comienza a conspirar. Y Pedro Beltrán, que era un miembro de la oligarquía, habla con el general Manuel Odría para que dé un golpe de Estado. Pues Odría, desde Arequipa, con apoyo de la oligarquía y de gran parte de la población, ¿eh? Eso también siempre hay que indicarlo, porque muchas veces se habla, no, la oligarquía, como si ellos fueran solamente los disconformes. Por ejemplo, en este caso, no, había una parte de la sociedad que no veía bien este desgobierno que hacía justamente con el APRA. Entonces, Manuel Odría, con apoyo de la oligarquía, de la población, da un golpe de Estado, ¿no? Y Odría lo saca Bustamante y comienza el ochenio de Odría, ¿no? Y una de las primeras cosas que va a hacer Odría es perseguir al APRA. Bien, pero antes de ir a Odría y el ochenio, tenemos acá, ahí está, mira, Pedro Beltrán, él es el que coordina con Odría el golpe de Estado, ¿no? Pedro Beltrán de la Alianza Nacional, así se llamaba el grupo que había formado la oligarquía, ¿no? Odría, que había sido ministro hace algunos años y da golpe de Estado, ¿no? Bustamante renuncia, dimitió. Pero como te digo, antes de ir ya al ochenio de Odría, vamos a solucionar preguntitas, ¿sí? A ver, muchachos, por favor, vamos a solucionar estas preguntas, por favor. Pongan sus claves, por favor, pongan sus claves. Así es, pongan sus claves, chicos, por favor.
A ver, chicos, vamos a ver las claves, ¿sí? A ver, vamos a ver. Dice, 1. Tras la renuncia del comandante Luis Sánchez Cerro, a liderar la Junta de Gobierno, se suceden en el mando respectivamente, ¿no? Bueno, recordemos que Sánchez Cerro renuncia luego de un almuerzo, ¿no? Le da la banda presidencial al obispo Mariano Holguín, que tiene que empezar con Holguín, ¿no? Holguín le da la banda presidencial a Ricardo Elías, que era presidente de la Corte Suprema. Y Ricardo Elías se lo da al general Jiménez, y Jiménez a Samanes Ocampo, ¿no? A ver, entonces, Holguín, Elías, Jiménez, Samanes Ocampo, dedo. Dedito es acá, 1 dedo. Ya lo voy a poner acá en el 1 dedo. 1 dedo. 2. La Junta de Gobierno del coronel Luis Sánchez Cerro contrató la misión. La Junta de Gobierno del coronel Luis Sánchez Cerro contrató la misión. Ahí es una pregunta de eco, ¿no? Es una pregunta de eco. Ahí la clave, bueno, contrata la misión Keimerer, ¿no? Para todo lo que era la reactivación económica, y bueno, se funda el BCR, Banco Central de Reserva, la SBS. La respuesta acá será entonces beso, ¿no? 2 besitos. 2 besitos. Entonces, 2 besitos. Siguiente, la 3, dice, durante los años 30 la siguiente imagen está en relación con Viva Leticia peruana. Este es el reclamo, ¿no?, que hacía la población peruana de Leticia, que había sido entregada a Colombia según el Tratado Salomón-Lozano, y que Sánchez Cerro estuvo dispuesto, ¿no?, a una guerra con Colombia para recuperar Leticia, que al final no se dio. Incidentes fronterizos con Colombia sería, ¿verdad? 3 casas. Vamos a ponerle acá. 3 casas, ¿está bien? Ahí está. Seguimos, a ver, seguimos entonces. Vamos con ahí está la primera columna, ahí están las claves en el chat, ¿sí? Vamos con la segunda columna, dice 4. El denominado incidente de Malpaso. Esa fue una huelga en Pasco, con muertos y todo. Determinó durante el militarismo del temor social. Claro, del temor social, o sea, el tercer militarismo, ¿no? Fue un incidente, hubieron muertos obreros, y Sánchez Cerro ahí cierra la CGTP, la Confederación General de Trabajadores del Perú. Dice entonces, la renuncia de Luis Sánchez Cerro, la convocatoria de elecciones, el inicio de los incidentes fronterizos. Bueno, sí, en parte la renuncia de Sánchez Cerro, porque fueron disturbios fuertes en la sierra, y si bien él cierra la CGTP, igual ya el malestar popular fue creciendo, ¿no? Agüita se lee. 4 agüita. 4 agüita. Siguiente, la número 5 es una pregunta de eco. A ver, dice, la política de puntos suspensivos realizada por el general Óscar Benavides consideró, a ver, ya, recordemos que en su segundo mandato, Óscar Benavides tenía su frase, paz, orden y trabajo. Paz y concordia también, ¿eh? Mira, sí, también esa frase paz y concordia también es de Benavides, ¿eh? Pero vamos a ver acá. Aquí, a ver, entonces, consideró la amnistía a presos políticos. Claro, el Congreso, ¿no?, permite que salgan de la cárcel los apristas, incluyendo a ellos de la Torre, ¿no?, con con la condición de que los apristas se porten bien, no estén haciendo una oposición violenta al gobierno. 5 dedos. 5 dedos. 6. Dice, indique lo correcto con respecto al tercer militarismo. Lo correcto, a ver. Aparecieron los partidos políticos de masa, sí, como el APRA. Se estableció las 8 horas de trabajo. No, esto ya estaba dado desde la República Aristocrática ya. La 2 no tiene nada que ver. Premisa 2 no. Premisa 3. Se padeció los efectos de la Gran Depresión, o sea, del crack del 29, por supuesto. La 3 sí.
4, se aplicó el programa máximo del partido. No, no, no. 1 y 3 dedos, 6 dedos. 6 dedos, ¿sí? Bien, entonces, las claves de la segunda columna, ahí están en el chat. Las claves de la segunda columna están en el chat. Vamos con el segundo bloque, ¿sí? A ver, pongamos las claves, a ver, chicos. Segundo bloque, a ver. Pongamos las claves, leamos y pongamos las claves, por favor. Vamos a ver entonces, chicos, a ver, vamos a ver las claves entonces. A ver, vamos a ver entonces. Dice así, la pregunta número 7, dice, para la demarcación fronteriza en la cordillera del Cóndor, luego de la guerra con el Ecuador, volvió a presentarse, a ver, para la demarcación fronteriza en la cordillera del Cóndor, ya, con lo cual se recurrió. Entonces, a ver. Sí, como yo les manifesté, el protocolo de Río de Janeiro se establece, ¿no? Los límites entre Perú y Ecuador. Claro. Y en todas las fronteras terrestres siempre se ponen los llamados hitos. Siempre se ponen los llamados hitos. Así es. Entonces, pero se pusieron los hitos, ¿no? A lo largo de la frontera con el Ecuador, menos en la cordillera del Cóndor, porque Ecuador no quería. Entonces, el Perú prácticamente contrata a un geógrafo brasileño, Bras Díaz de Aguiar, para que indique dónde poner los hitos, ¿no? Y el geógrafo brasileño Bras Díaz de Aguiar indica, mira, hay que poner los hitos acá en la cordillera del Cóndor, hay que poner los hitos aquí, aquí, aquí. Igual Ecuador no acepta.
Ecuador ya utiliza, ¿no? Eso de decir que no se sabe dónde poner los hitos para mantener la cordillera del Cóndor sin demarcar, sin hitos y mantenerla como frontera abierta. Como yo les manifesté, años después, décadas después, el Ecuador por ahí va a generar dos conflictos, porque no tenía hitos. Bien, la cordillera del Cóndor. El Perú contrató a Díaz de Aguiar. Díaz de Aguiar dijo, sí, mira, estableció dónde poner los hitos, pero Ecuador no acepta, ¿no? Entonces ahí en la 7 será dedo. 7 dedo. Vamos con la 8, dice, pregunta Deco. Durante el periodo denominado puntos suspensivos, es decir, en el primer gobierno de Manuel Pardo Garteche, el partido aprista fue legalizado. ¿Por qué? Ajá, es Primavera Democrática, ¿no? Y fue legalizado porque la Unión Soviética y Estados Unidos eran aliados contra el fascismo. Claro, ¿no? La orden de que se lleven bien. 8 dedo. 8 dedo. 8 dedos. Siguiente, la 9, dice, la siguiente imagen corresponde al gobierno del presidente, dice la imagen, unidad vecinal número 3, que está frente a la Universidad de San Marcos, ¿no? Ese es lo construye José Bustamante Rivero, ¿no? Una de las obras emblemáticas de Bustamante Rivero. 9 dedos. 9 dedos. Entonces, ahí están las claves de la primera columna. Vamos ahora, avanzamos. Ahora vamos con la segunda columna. Dice, 10. Durante la década de los años 40, se reactivaron las protestas sociales. Así aparecieron sindicatos como la Federación de Trabajadores Azucareros. Esto durante el mandato de... bueno, recordemos que durante la Primavera Democrática, en donde se vuelve a vivir una crisis económica, es con Bustamante Rivero, porque habían bajado las exportaciones por el término de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que Bustamante quería tomar medidas económicas, pero el Congreso de mayoría aprista no quería, ¿no? Entonces, aquí es Bustamante Rivero. 10 dedos. 10 dedos. Muy bien. Entonces, lo vamos a poner por acá. Muy bien. 10 deditos. Siguiente. 11. Dice, durante el mandato de José Bustamante Rivero, con respecto a la explotación indígena, sobre todo en la Sierra Sur, se dio, bueno, ahí tiene que ser la ley del llanaconaje, ¿no? Que establecía tenía como objetivo convertir al llanacona en un trabajador asalariado, ¿no? Y con los derechos que eso le implique. Prohibir los trabajos gratuitos en latifundios, ¿no? 11 besitos. 11 besitos. Y vamos con la 12. Otra pregunta de Eco. Dice, son características del gobierno de José Bustamante Rivero. 1. ¿El Frente Democrático Nacional Fredena fue antifascista? Sí, fue antifascista, claro. Ahí está Velatra también, ¿no? Ya, la premisa 1 de la 2 es correcta. Premisa 2, ¿Pedro Beltrán apoyó la tentativa golpista de los marineros apristas? No, para nada. Al contrario, Pedro Beltrán apoya el golpe de Odrí. Falso la 2. Premisa 3, aumento de la burocracia estatal y control de precios. Sí, eso corresponde a Bustamante. La 3 es correcta. 4, la Alianza Nacional representó los intereses de la llamada oligarquía. Sí. Entonces, 1, 3 y 4. Dedo. 12 dedo. 12 deditos. Sí, ahí están las claves entonces de la segunda columna. Así es. Bien, vamos a avanzar entonces. Vamos ahora a Perú, del 48 al 68. Muy bien, así es. Así es. Vamos entonces a desarrollar eso, ¿ah? Vamos a ver entonces. Perú del 48 al 68, ¿no? Empezaría con el golpe de estado de Odría Bustamante, ¿no?
Así arrancaría, a ver. Ahí está, ¿ves? Manuel Odría, el Ochenio. De ahí tenemos a Manuel Prado, segundo gobierno. La Junta Militar. Ahí está la Junta Militar, claro que sí. Y cierra este periodo el primer mandato de Belaúnde, ¿no? Ahí está el primer mandato de Belaúnde. Perfecto, vamos a empezaríamos con el Ochenio. El Ochenio. Vamos a ver acá, gobierno de Manuel Odría. Así es, vamos a ver. Manuel Odría, el Ochenio. Bueno, recordemos que Odría, ¿no? Dio el golpe de Estado a Bustamante en coordinación con Pedro Beltrán. Era representante de la oligarquía, ¿no? Claro, entonces ahí está. Y Manuel Odría, él da el golpe de Estado y gobierna 2 años a través de una junta militar, y luego hay elecciones y gobierna 6 años como presidente constitucional. Entonces, 2 años a través de una junta de gobierno, 6 años como presidente constitucional, ahí suman los 8. Ahí suman los 8. Ahí dice, abajito dice, ¿no? Denominado la restauración oligárquica, sí, porque la oligarquía le financia el golpe de Estado, ¿no? Odría. Frase, salud, educación y trabajo. Cumplió su palabra, Odría, porque persigue al APRA. Así es, sí, da la ley de seguridad interior, los apristas van a ser perseguidos. Recuerda que ya Bustamante había declarado ilegal al APRA, pues, ¿no? Claro que sí. Aya de la Torre se asiló en la Embajada de Colombia. Aya de la Torre se asiló en la Embajada de Colombia, por supuesto. Incluso Odría llevó el caso de Aya. El padre de Odría quería sacarlo pues, de la Embajada de Colombia y obviamente no puede, ¿no? No se puede entrar a una embajada. Entonces, llevó el caso de Aya al Tribunal Internacional de la Haya. Luego, por recomendación del Tribunal de la Haya, Aya de la Torre salió de la Embajada de Colombia, pero salió también del país, ¿no? Entonces, con Odría volvemos otra vez a la... Bueno, ya estábamos, ¿no? En violencia política. Durante su junta de gobierno, Odría siguió el ejemplo de este presidente argentino que estás viendo, Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón hasta ahora es popular en Argentina porque apoyó a los trabajadores, apoyó al fútbol y le dio protagonismo a su esposa, Eva Duarte, Evita Perón. Y Odría sigue ese libreto. Entonces vemos acá, por ejemplo, las medidas que Odría dio a favor de los trabajadores, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el Hospital del Empleado, o el Hospital Rebagliati, el seguro al empleado también, el seguro al empleado, el salario dominical, el pago de gratificaciones, y fundó el Ministerio de Trabajo. Eso es a favor de los trabajadores. Luego, construye el Estadio Nacional, Odría, por el fútbol. Y sí, Odría le da protagonismo a su esposa, la señora María Delgado, que dirigió, por ejemplo, la Central de Asistencia Social, y también la señora María Delgado pidió fundar el distrito de San Martín de Porres, porque ya se estaba dando la gran migración de la sierra a la capital, ¿no? La migración del campo a la ciudad. Se funda el distrito de San Martín de Porres, también a pedido de ella, para organizar a los migrantes. Así es. Entonces, Odría, considerando que ya era popular, ¿no? Por las medidas a favor de los trabajadores y el protagonismo de su esposa a nivel social, convoca elecciones. Odría se presenta como candidato. Ahí está Manuel Odría. Faltando un mes para la elección, Odría deja el mando a su amigo el general Noriega. Sí, Odría deja el mando, un mes, faltando un mes para las elecciones. Eso es lo que se llama la bajada al llano. La bajada al llano. Deja el mando Noriega y para asegurarse su triunfo, el único candidato rival, que era el general Montañez, fue deportado. Lo acusan a Montañez y lo deportan. Y como único candidato, obviamente Odría va a ganar. Lógico. Roberto me dice, profe, pero es un chiste. ¿Qué es eso? Y luego tenemos acá, ya en su gobierno constitucional,
Odría mejora tremendamente la economía. Sí, a nivel político es cuestionable, Odría, ¿no? Pero a nivel económico fue lo máximo. Igual que Benavides, por ejemplo, ¿no? Tuvieron muy buenas ideas a nivel económico. Por ejemplo, Odría contrata la misión Klein, que lo vemos ahí, un norteamericano que auspicia la economía liberal. Cada vez que el Perú ha tenido una economía liberal, le ha ido muy bien le ha ido al Perú, económicamente le ha ido espectacular. Más bien cuando el Perú se aleja de una economía liberal, entra en una crisis espantosa, como está ocurriendo ahora, ¿no? Que nos alejamos de una economía liberal. Hoy en día el gobierno habla de nacionalizaciones y bueno, el dólar está subiendo. Bueno, la gente ya se está yendo, ¿eh? Hay gente que ya está yéndose a España, ¿ya? Porque se da cuenta que esto tiene para rato. Es un desastre. Bueno, entonces, la economía liberal, la economía se recupera, se dan nuevos códigos de minería de petróleo, llegan fuertes inversiones norteamericanas, fuertes inversiones mineras. Southern Perú, para extraer el cobre, muy bien, de Toquepala, Tacna, y la Marcona Mining Company para extraer el hierro de Ica. Y también, claro, la guerra de Corea aumenta nuestras exportaciones tremendamente. Todo eso ayuda para la recuperación económica. ¿Qué hizo Odría con el dinero entonces que llega al Estado? Bueno, hemos visto que ya había estado construyendo el Hospital del Empleado, ya estaba construyendo el Estadio Nacional. Se le agrega, ahí está, ¿no? El Estadio Nacional, el Hospital Naval, la Unidad Vecinal de Matute, el Hospital Militar. Hace bastantes obras, Odría, bastantes obras. Y es el presidente que más apoyó la educación en el Perú, Odría. El presidente que más apoyó la educación en el Perú, con las llamadas grandes unidades escolares, que era todo un proyecto educativo. Todo un proyecto educativo. Es más, por ejemplo, en las grandes unidades escolares no solamente habían aulas, habían talleres, una cancha de fútbol profesional con césped natural y en algunos casos también una piscina olímpica. El asunto era que los muchachos estudien en la mañana y en las tardes vayan a los talleres. Y si en caso había un muchacho que no le gustaba ninguno de los talleres, que podía ser de mecánica, taller de desastre, carpintero, no le gustaba, podía irse a jugar, no fulbito, fútbol en la cancha de fútbol de césped natural. Esa es la idea. Y la jornada educativa era de 8 de la mañana casi hasta las 6 de la tarde. Profe, pero ¿y el almuerzo? No te preocupes, el gobierno te daba tu tupper. El gobierno te daba tu tupper y listo. Por eso algunos papás querían que sus hijos estudiaran en las grandes unidades escolares porque te ahorrabas el almuerzo. Lógico. Entonces, vuelvo a repetirte que Odría es el gobernante que más invirtió en educación en todo el siglo XX. Ahí está. Fundó la UNI, construye el local del Ministerio de Educación. Y a nivel militar hay un cambio de doctrina con el CAE, ¿no? El Centro de Altos Estudios Militares. Hay un cambio de doctrina en el CAE, en los oficiales peruanos. De un enemigo territorial se pasó a un enemigo político. Y bueno, para el año 56, la novedad, por primera vez van a votar las mujeres, que eso también Odría se copia de Perón. Allá en Argentina, Evita Perón había logrado eso, que las mujeres voten, y eso Odría lo repite, ¿no? Por primera vez van a votar las mujeres, y el ganador va a ser Manuel Prado Ugarteche, porque Manuel Prado llegó a un arreglo con el APRA, con los líderes apristas que estaban en la clandestinidad. Si los apristas votaban por él, Prado eliminaba la ley de seguridad, Prado permitía que los apristas salgan de la cárcel y además el APRA sería legalizada. Y fue así. Apareció, sí, como figura política en el año 56 Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Así es. Este diario, La Crónica, era de Prado. Todo el mundo sabía que este diario, La Crónica, era de Prado. El día de la elección del 56, el diario La Crónica salió con este logo del APRA. Esta era la señal, una de las tantas señales, pero quizá la definitiva, que la población aprista sabía que debía votar por Prado.
vamos con el segundo mandato de Manuel Prado Ugarteche. ¿Ya? Chicos, si hay alguna pregunta me dicen, si hay algún comentario me lo dicen, incluso si quieren utilizar el micrófono, normal, si no por el chat. Henry, por ejemplo, me escribe en el chat: profe, ¿votarían todas las mujeres o solo las mujeres de la élite? No, el requisito era, y en general, Henry, el requisito era personas que votan mayores de 21 años alfabetas. Mayores de 21 años alfabetas. Que sepan leer y escribir. Y sí, pues lastimosamente la mayoría de la población en el Perú eran analfabetos. O sea, había una gran cantidad de hombres y mujeres que no van a votar porque son analfabetos, sobre todo en las zonas rurales. Básicamente los votantes eran de las ciudades, ¿no? Y ahora, con la disposición que dio DRIA, las mujeres también, pero siempre con esa condición: mayores de 21 años que sepan leer y escribir. ¿Muy bien? Bueno, vamos con el segundo mandato de Manuel Prado, ¿ya? La convivencia se le llama, claro, por el arreglo que Prado había hecho con el APRA. Y sí, Prado cumplió, eliminó la ley de seguridad, los apristas salen de la cárcel, Haya incluso regresa al país. El APRA fue legalizada. Por eso tenemos acá la caricatura, ¿no? Ahí está Manuel Prado sentadito con su cigarro y Haya de la Torre, como si fuera un mozo, le está encendiendo, ¿no?, el cigarrito. Así es. Pero esto le costó caro políticamente al APRA, porque los apristas más radicales, o los apristas más violentos de ese partido, se retiran. Los apristas más radicales no aceptaron, ¿no?, de que el APRA apoye a un millonario, un banquero como Prado. Entonces los más radicales del APRA se van, formando el APRA rebelde, que luego serán guerrilleros terroristas. Así es. Muy bien, por supuesto. Ahora, vamos a ver entonces por acá lo siguiente. Mira, Fernando Belaúnde, que había aparecido, ¿no?, en la elección del 56, funda su partido político, Acción Popular. Ya, Acción Popular, a ver, más o menos para que se entienda. Cuando el APRA decide apoyar a Prado, ¿no?, yo te mencioné que los apristas más radicales se van de ese partido, forman el APRA rebelde. Pero también hubo un grupo de clase media que se decepciona del APRA. Un público de clase media que tampoco ve bien que el APRA apoya a Prado, ¿no? Como que el APRA se está yendo hacia la derecha, como diríamos, ¿no? Entonces, ese grupo de clase media, ¿no?, de apristas descontentos, son los que van a terminar adheriéndose a Acción Popular. Ese grupo de clase media de tendencia de izquierda es el que Acción Popular va a tomar en cuenta. Y otro partido que también aparece de clase media es Democracia Cristiana. Pero Democracia Cristiana sí no era tan popular, Acción Popular sí. Y vemos ahí a Pedro Beltrán, el famoso, ¿no?, coordinador de la oligarquía, ¿no?, el que, digamos, de una u otra manera monitoreó el golpe de Estado de Odría contra Bustamante. Pedro Beltrán fue nombrado ministro de Hacienda, ¿no?, ministro de Economía. Muy bien. Mira, el boom pesquero, la exportación de harina de anchoveta, y el empresario Luis Banchero Rossi, importante empresario, símbolo del boom pesquero, Luis Banchero Rossi. Así es, Chimbote, ¿no? Se pone de moda. Y luego tenemos acá, bueno, Sider Perú, la Senati para la formación industrial. Y luego tenemos acá, Manuel Prado reabre con mucha expectativa la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho. Bueno, te cuento rápidamente la historia de esto. La idea de Manuel Prado de reabrir la Universidad San Cristóbal de Huamanga era crear un espacio académico para que haya estudios superiores en Huamanga y Ayacucho, y que los estudiantes desarrollen proyectos de desarrollo, sean profesionales y generen ideas nuevas, modernas para mejorar su región, ¿no? Me refiero a Huamanga, bueno, Ayacucho, ¿no? Esa es la idea de una universidad, ¿no? Crear un sitio de debate, un sitio crítico para generar ideas en bien de la sociedad, ¿no? Siempre va a ser esa la idea de una universidad. Pero sucedió todo lo contrario. El error acá fue nombrar como rector de la Universidad de San Cristóbal de Huamanga a este señor, que lo vemos acá, Efraín Morote Vez.
Este señor, Efraín Morote, que era un folclorista importante, pero lastimosamente era comunista, convierte la Universidad de San Cristóbal de Huamanga en un sitio de adoctrinamiento, al extremo que como rector de la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, Efraín Morote comienza a votar a todos los profesores que no sean comunistas, incluyendo a muy buenos profesores. Por ejemplo, Luis Lumbreras comenzó a dictar ahí y Efraín Morote prácticamente lo votó en Lumbreras para traer puros profesores comunistas. No importa que no sepan su curso, eso es lo de menos, que sean comunistas. Efraín Morote, mira, ve, dejó que Lumbreras se vaya y a quién trajo, a quién se esmeró porque venga a la Universidad de San Cristóbal de Huamanga el rector Efraín Morote, a este sujeto que dice que enseñaba filosofía, era un comunista que le lavaba el cerebro a sus alumnos. No sé si lo ubicas. ¿No? ¿Quién es? Profesor, ¿quién es este pata? Andrés me dice, profe, el que se murió. A ver, vamos a ver. Ajá, Abimael Guzmán. Mira, ve, Abimael Guzmán. ¿Quién lo contrata? Efraín Morote, como rector de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Y Abimael Guzmán dice que era profe de filosofía, comienza a adoctrinar y utilizar la Universidad San Cristóbal de Huamanga para organizar uno de los grupos más crueles, uno de los grupos más violentos, un grupo terrorista, Sendero Luminoso. Y todo pagado por el Estado. Todo pagado por el Estado, porque es una universidad nacional. Entonces, en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, en vez de convertirse en un sitio a favor del desarrollo de Huamanga y Ayacucho, se convierte en un sitio de adoctrinamiento, se convierte en una como en una especie de partido político comunista, financiado por el Estado, ¿no? Porque si lo financiaran ellos con su bolsillo, bueno, pues allá que se dediquen, gasten su plata en tonterías. Pero estos sujetos utilizan la plata del Estado, que se supone que es para beneficio de la sociedad, para difundir sus ideas retorcidas. Y entonces, te repito, con mucha expectativa, Manuel Prado había reabierto la Universidad San Cristóbal de Huamanga, pero no para, ¿cuál es el, lastimosamente, ¿no? Por lo que es más conocido la Universidad San Cristóbal de Huamanga, por ser sitio de nacimiento del Sendero Luminoso, más que para ser un sitio para el debate o la propuesta para mejorarla. Y lastimosamente en muchas universidades nacionales a veces se confunde, ¿no? Sobre todo en el área de letras, ¿no? Y tú que vas a ir a universidades, ten cuidado, se confunde y comienza más bien a adoctrinar ideologías que al final no tienen mucho que ver con la realidad. Ni siquiera enseñan bien la profesión, pero sí te enseñan, como hacía Abimael Guzmán, que la izquierda, que los ricos, que los pobres, que el marxismo, que la lucha de clases, tontería y media, ¿no? O sea, ahí se está. Ahora, si lo hicieran con su plata, que gasten su plata en lo que sea, pero siempre con plata del Estado, ¿no? Entonces, es bien fácil ser comunista con plata ajena, ¿no? Eso es lo más fácil que pueda haber. Pero a ver, diles a ellos que pongan de su bolsillo, no ponen jamás. Y te lo digo porque yo soy sanmarquino, ¿no? Y también he visto esa situación en menor grado, pero lo he visto en San Marcos. Dice, André dice, era el Efraín Morote. Claro, Efraín Morote ves. Su hijo es Osman Morote, que también estuvo en Sendero. André dice, estaba leyendo Abril Rojo. Y salió una frase de él mal antes de la hora. Sí, Abril Rojo. Ese es Abril Rojo. Ese es de Santiago Roncagliolo, creo, ¿no? De Santiago Roncagliolo, ¿no? Sí, más o menos escribe ese pata. No me convenció mucho. Vargas Llosa, lee. Ahí no te vas a arrepentir. Ese es mucho. Uf. Es con, más o menos para que entiendan. Roncagliolo es Copa Perú. Vargas Llosa es Champions League. De frente anda la Champions League. De frente. No, Roncagliolo no. Sí he leído y no te lo recomiendo. No pasa nada. Igual que este patita también que le revientan cohetes. Renato Cisneros también. Yo también leí su libro. ¿Eh? La distancia que nos separa. La distancia que nos separa de Renato Cisneros sería un capítulo de una obra más o menos de Vargas Llosa. Ah, sí, un capítulo. No pasa nada, no le falta investigar más a esa gente. Hasta Bailey es más divertido. Ahí está, Conversación en la Catedral, eso es totalmente recomendable.
El elogio a la madrastra, ¿no? El elogio a la madrastra también. Ese Vargas Llosa siempre le gusta meter ahí sus cositas. Profe, ¿usted le quisieron imponer eso? Claro, por supuesto, Roberto. Y eso es lo que a mí me daba cólera, porque yo veía que los profesores en San Marcos, en letras, donde yo estudié, más les preocupaba esa nota que enseñar la profesión. O sea, más estaban pendientes en que por aquí el discurso social. Yo decía, ya está bien, ¿no? Tu discurso social, todo, pero compadre, yo he venido acá a estudiar una profesión, no ideología, ¿no? Está bien, ¿no? Tengas tu ideología, yo la respeto, bacán, pero no. Total, el profesor siempre va a haber metido en la universidad, ¿no? No tiene que salir a chambear como uno. Pero se tergiversa las cosas, se tergiversa las cosas, se tergiversa. De ahí también me he dado cuenta por qué a los profesores del Estado no les gusta que les tomen examen. Eso, por ejemplo, ahora que está viendo, ¿no? ¿Por qué los profesores del Estado? Porque acá en el sector privado estamos constantemente evaluados y eso es lo mejor. Pero ¿por qué yo no me doy cuenta? ¿Por qué los profesores del Estado no les gusta ser evaluados? Porque legal, creo que no saben ni siquiera bien su curso. Solamente son por estas ideas y lastimosamente sigue habiendo directivos parecidos a Efraín Morote que valoran más las ideas que el conocimiento efectivo. O sea, utilizan la universidad como un sitio de adoctrinamiento. Esa es la verdad. Una lástima. Ahora, por ejemplo, la última vez que fui, ahora hay que hablar raro. Ahora ya no, tengo que saludar compañeros, compañeras y compañeros. Digo, ¿y ahora esto? ¿Qué es esto? No, es que ahora es así. ¿Cómo va a ser así? Le digo, bueno, está bien, pero ya, ¿están enseñando la profesión? No, que ahora todo es así. Seguimos con las ideologías. Seguimos con las ideologías. ¿Y el conocimiento para cuándo? Por eso cuando hay estas pruebas, por eso es que cuando hay estas pruebas de ranking de colegios, de universidades, el Perú sale hasta el perno, pues, salimos últimos, creo, ¿no? Pero ¿cómo no sale el último si los profesores están preocupados en otra cosa? Han confundido su papel los profesores de las universidades. Han confundido. Ahí está Roberto Millón, es el mundo, es lo mundo. Sí, pues, entonces, está bien, ¿no? Yo respeto las ideologías. ¿Tú quieres hablar raro? Chévere, Maca. Sé feliz. Pero enseña la profesión. Enseña la profesión. Bien, no solamente no, pero... Bueno, continuemos. Entonces, mira, el huayco andino es la migración del campo a la ciudad, ¿no? La migración del campo a la ciudad aumenta bastante a partir de la década del 40 porque ya habían... lo que pasa es que bajó la mortalidad infantil. Allá en las zonas rurales, en las zonas de la sierra, de la selva, las familias eran muy numerosas, ¿no? Una mujer podía tener hasta 20 hijos, en serio. Una mujer podía tener hasta 20 hijos, pero se moría la mitad. Ok, pero luego de la Segunda Guerra Mundial, en el mundo aparecen mejores medicinas, vacunas, hospitales. Entonces ya para la década del 40, 50, ya de los 20 hijos que tenía la mujer en provincias, en las zonas rurales, ya no moría la mitad. Solo morían 2, 3 nada más. Entonces baja la mortalidad infantil. Al bajar la mortalidad infantil voy a tener un aumento de la población. Y ese aumento de la población comienza, obviamente tienen las necesidades que satisfacer. Vuelven los reclamos, se hablaba de un nuevo reparto de la tierra, los reclamos de la reforma agraria en la sierra, y gran parte de esa población de las zonas rurales viene a Lima. Entonces, ahí se da el llamado huayco andino, ¿no? Los migrantes van a poblar los cerros, como estás viendo. Aparecen nuevos distritos, como San Martín de Porres, que lo diseñó Odría, luego Independencia, San Juan del Lurigancho, el Agustino, ¿no? Ahí está, la migración del campo a la ciudad, importante, asentamientos humanos, pueblos jóvenes, ahí está. Los migrantes trataban de incorporarse a través de la informalidad a la economía, claro que sí. El transporte, porque los migrantes vivían en los llamados conos, pero siempre bajaban al centro de Lima a hacer negocios, ¿no? Entonces el transporte, ¿no? Del centro de Lima a los conos. Así es, así es. Y los migrantes generan su música, la chicha. Claro que sí, ahí está la chicha. Y Lima se vuelve una Lima mestiza,
una Lima mestiza. Así es, una Lima mestiza, ¿no? Porque Lima antes era blanca o negra, blanca como Chabuca Granda o negra como Lucha Reyes, pero ahora es una Lima mestiza. Una Lima donde los migrantes han salido adelante por su propio esfuerzo, no les han regalado nada. Los migrantes, como hemos visto, fueron ambulantes, ponían pequeños negocios con su propio esfuerzo. Los migrantes lo único que pedían era libertad para trabajar. No pedían que le regalen cosas o bonos, esas son estupideces. Lo que la gente quiere es posibilidad de trabajar, de salir adelante. Muy bien, manteniendo una economía que te permita poner un negocio, que haya ventas, que haya capacidad de ahorro. Eso es lo que la gente quiere y así esta gente andina ha salido adelante. Esta gente andina que ahora es una Lima mestiza, ¿no? No que viendo lo que tiene el otro, como dicen ahora, ¿no? Que el inca el ojo, la envidia, eso son tonterías, eso es para gente que no trabaja, que quiere todo fácil. En cambio, estos migrantes así, de abajo, han salido adelante y es un caso admirable. Es una Lima mestiza, bien la que tenemos ahora. Una Lima nueva, ¿no? Con un provinciano que gusta salir adelante, ¿no? Que no se victimiza, que no está en plan llorón ni nada de eso. Y luego tenemos acá la Revolución Cubana en 1959, así es, y debido a la Revolución Cubana van a aparecer guerrillas, que ahorita vamos a ver. Se expulsó a Cuba de la OEA, llamó la atención que el canciller Porras peruano no apoyara la expulsión de Cuba de la OEA. Y el presidente Kennedy promueve este programa, la Alianza para el Progreso, que es una ayuda económica hacia los países latinoamericanos. Para 1962, mira el resultado. Ningún candidato pasó el tercio. Mira, el año 62. Aya de la Torre con 32.9, Belaunde con 32.1 y Odría con 28%. Como nadie ha pasado el tercio, el 33.3, el Congreso debía decidir. Y en el Congreso se hablaba de la posibilidad de que Aya sea presidente. Y si no era Aya, se hablaba de que Odría iba a ser presidente. Las Fuerzas Armadas, primero, las Fuerzas Armadas vetaron el triunfo de Aya. Las Fuerzas Armadas, el jefe del Comando Conjunto, el general Ricardo Pérez, anunció que si el Congreso designaba a Aya como ganador, golpe de Estado. Al enterarse de eso, Aya de la Torre renuncia a su candidatura, Aya se va. Entonces en el Congreso se hablaba de nombrar presidente a Odría. Y finalmente las Fuerzas Armadas dan golpe de Estado, porque tampoco querían a Odría. Entonces vamos a tener acá, ahí está, la Junta Militar, cuando el jefe del Comando Conjunto, Ricardo Pérez Godoy, ahí lo tenemos, da golpe de Estado a Manuel Prado, ¿no? Todavía el presidente era Manuel Prado, porque todavía no se había elegido su sucesor. Finalmente, para que no llegue Odría al poder, ya que Aya había renunciado, los militares dan golpe de Estado, ¿no? Junta Militar, generales Pérez Godoy y luego Nicolás Lingley, así es. Y un añito nomás gobernó esta Junta Militar, un añito. La Junta Militar dio el golpe de Estado tomando como pretexto un supuesto fraude electoral. Muy bien. Y bueno, es considerado el primer golpe de Estado institucional, ¿no? Nombraron a la señora Anita Fernandini, primera alcaldesa de Lima. Se da la ley de bases de la reforma agraria, ¿no? Como te digo, por el aumento de la población en la sierra se hablaba, ¿no? De un nuevo reparto de tierras. Ahí está Hugo Blanco, que lideró toma de tierras en la convención. Para el año 63 se presentan los tres mismos candidatos, pero esta vez gana Fernando Belaúnde. Vamos por acá. Primer gobierno de Fernando Belaúnde. Ahí está. Ahí está Belaúnde, su partido Acción Popular, su frase, la conquista del Perú por los peruanos. Así es. Pero Belaúnde va a tener un problema político, ¿no? Que siempre, hasta ahora por lo menos, provoca cierta inestabilidad en nuestro país. Cuando un presidente tiene
un Congreso con mayoría opositora, ¿no? Acá está, mira, el Congreso Acción Popular, pero la mayoría la tenía el APRA conjuntamente con la UNO, Unión Nacional Odrista. Esa es la coalición. Muy bien. Acá lo vemos a Belaúnde y todos gorditos. Este es Aya de la Torre del APRA y este es Odría de la UNO, Unión Nacional Odrista. Ahí está. El gobierno, Acción Popular, hizo alianza con la Democracia Cristiana, pero que era un grupo muy pequeño, mientras que la oposición sí era fuerte. El APRA hizo alianza con la Unión Nacional Odrista. Ahí está. Aquí lo vemos en la misma mesa. Vemos a Aya de la Torre y a Odría. Acá está. Acá está Odría, acá está Aya. Y aquí a Aya dándole un abrazo a Odría, ¿no? Llamaba la atención, ¿no? Porque durante el Ochenio Odría persiguió a Aya de la Torre, pero bueno, la política es así. Así es la política. Henry me dice, profe, el manguerazo. Ah, el manguerazo fue cuando sale pues se hace famoso Belaúnde, ¿no? Él es el del manguerazo. Belaúnde convoca elecciones municipales. Así es. Y vemos que gana en Lima Luis Bedoya Reyes, primer alcalde elegido por la población limeña, primer alcalde elegido por la población. El Tucán, le era narizón, Bedoya, el Tucán. Obras de Bedoya, la primera vía expresa, Paseo de la República, y la reconstrucción del Mercado Central. Son dos obras de Bedoya. Belaúnde hace la primera reforma agraria, pero es muy lenta su reforma agraria, porque la ley decía que si el gobierno quería expropiar tierras, tenía que pagar en efectivo la indemnización. No es que el Estado le quite sus cosas, no, el Estado tiene que indemnizar. Pero Belaúnde no tiene dinero con qué indemnizar las tierras que él quería expropiar, porque con Belaúnde entramos nuevamente a una crisis económica. Entonces, además, Belaúnde dijo que no afectaría a las empresas azucareras de la costa norte, porque eran empresas agroindustriales. Belaúnde dijo, yo quiero hacer una reforma agraria, no una reforma industrial. Y los sectores políticos de izquierda lo criticaron mucho, que cómo es posible, le tiene miedo a la oligarquía, a los varones del azúcar, pero Belaúnde lo explicó bien. Esas son empresas agroindustriales, o sea, si voy a estar expropiando industrias, entonces también expropio las demás industrias, de cobre, de petróleo, expropiamos todo, ¿no? Sí, yo quiero tierras, decía, yo no quiero industrias. Esas son industrias modernas, ya con trabajadores asalariados, todo, ¿no? Pero la izquierda política encaprichada, ¿no? En la oligarquía. Entonces lo critican a Belaúnde. Roberto me dice, profe, el APRA y Fuerza Popular son un cáncer político. Bueno, depende de la posición política que lo vea, Roberto. Depende de la posición política que lo vea, Roberto, ¿no? Pero lo curioso, Roberto, es que el APRA y Fuerza Popular no están en el gobierno, ¿no? El APRA ya dejó de gobernar hace 11 años. Fuerza Popular, Keiko no ha sido gobernante. Entonces, a mí siempre me parece muy curioso que los culpables sean aquellos que no gobiernan. Y los que gobiernan, que gobernaron bien. Entonces, ahí está el problema, ¿no? Entonces, también hay que ser críticos con los que gobiernan. Muy bien. Con Humala, con PPK, con Vizcarra, ahora con el profesor Castillo. Uno debe ser más crítico con los que gobiernan. Con la oposición también, obviamente, ¿no? Pero sobre todo con los que gobiernan. Porque se supone que si uno está gobernando es que uno está llamado a solucionar los problemas. No vaya a ser que el que está gobernando de una u otra manera zafe responsabilidad indicando a otros, ¿no? Entonces eso ya es una cuestión política. Generalmente se critica al que está el que conduce, ¿no? El chofer. Él es el que direcciona al país, ¿no? De esa manera, ¿no? El Parlamento siempre serán de oposición, Henry. Siempre serán de oposición. Ya depende del gobernante que no sea así. El gobernante es el que debe ver la manera de transar de que eso no ocurra, ¿no? Por ejemplo, en este último proceso de vacancia, ¿no?
Ya viste cómo el profesor Castillo sí podía hacer alianzas políticas. ¿Por qué no lo hizo desde el comienzo? Cuando se ve contra las cuerdas, recién lo hace, ya viste. Entonces sí pueden llegar a acuerdos políticos. Lo que pasa es que no les da la gana. Ese es el detalle, ¿ves? Por sus intereses, pero lo que pasa es que no todos tienen la capacidad de gobernar. No todos tienen la capacidad de gobernar. O gobiernan de forma equivocada. ¿Qué se va a hacer? Por algo somos un país lastimosamente así. No tenemos muy buenos políticos, ¿no? Esa es la verdad también. Andrés dice, profe, baneen a los rojos. ¿Qué es eso? Mejor que manden su yape. Muy bien. Henry dice, pero en el Parlamento son de sí, sí. No van a poder gobernar bien si siempre están contra ellos. Claro, es que el asunto es que el gobernante, por ejemplo, Belaúnde, ¿no? Por ejemplo, Belaúnde, él debió sentarse a conversar o con el APRA o con Odría. Pero no puedes pelearte con los dos, pues, porque al pelearte con los dos, tú mismo estás haciendo una situación ingobernable. Entonces, el gobernante, Belaúnde en este caso, tiene que haber cedido, porque a veces uno piensa que una negociación es imponerse. No, la negociación es, yo cedo algo, como Benavides, ¿no? Benavides, por ejemplo, sacó a los apristas de la cárcel, ya, pero ¿con qué condición? No me molestes. Y ahí aceptó, y Benavides gobernó tranquilo. Ya, eso es gobernar. Eso es gobernar. Gobernar no es pelearse. Acá en el Perú a veces se entiende eso y no. Gobernar no es pelearse. No es pelearse. Gobernar es transar. Gobernar es... Lo que pasa es que a veces algunos piensan que eso es malo y no, al contrario, eso es bueno. Uno tiene que aprender a negociar, ¿no? Entonces, pero bueno, en fin, así es. ¿Qué se va a hacer? Henry dice, defienden los intereses de la CONFIEP. No tanto, Henry, ¿eh? Porque al final, por ejemplo, si la economía va bien, no solamente les conviene a los de CONFIEP, le conviene a todos si la economía va bien. Si el dólar sube, no solamente perjudica a la CONFIEP, perjudica a todos. Muy bien. Entonces, no, lo de la CONFIEP es un grupo nada más. Que en todo país siempre hay un grupo económico fuerte, es normal, ¿no? En todos los países siempre hay un grupo económicamente fuerte. Y es bueno que lo haya, porque ellos son los que, de una u otra manera, el motor de la economía peruana. Solo en los países comunistas dice que no hay grupos económicos privilegiados. Después de todo lo demás siempre hay en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en todos hay grupos económicos privilegiados. Solo en los países comunistas es donde no hay, porque no hay nada, pero todo el mundo es pobre, ¿no? Por eso siempre hay que tener cuidado las ideas que manejamos. O sea, ¿de dónde vienen estas ideas? ¿A qué me llevan estas ideas? ¿Son reales? ¿Son aplicables esas ideas? Entonces hay que siempre constantemente evaluar qué es lo que nosotros escuchamos y ser críticos también con lo que escuchamos. Y obviamente con lo que yo digo también, ¿no? Claro que sí. Entonces, de esa manera, ¿no? Henry, financian partidos políticos la CONFIEP, como todos, Henry, todos. El narcotráfico también financia, todo el mundo financia. Muy bien. Pero una cosa es que cuando ya llegues al poder, gobiernes para todos. Obviamente, si uno tuviera grandes empresas, también, ¿no? Uno apoyaría, no tiene nada de malo, ¿no? Mientras todo sea transparente, mientras todo sea legal, todo está bien. El narcotráfico obviamente no, pero hay candidatos que reciben dinero del narcotráfico y eso sí es ilegal. Entonces, a mí me preocupa más en los candidatos que representan esos intereses ilegales que los que representan intereses legales. Bueno, es normal, ¿no? Los choferes también tienen congresistas, ¿no? Mientras todo sea legal, todo está bien. El problema es cuando es la ilegalidad. Ese es el asunto, ¿no? Ese es el asunto. Pero todo el mundo tiene derecho, todo el mundo tiene preferencias políticas, ¿no? Y los que tienen más plata tienen intereses más todavía. Mientras todo sea legal, bueno, mi punto de vista, todo está bien. Bien, vamos a ver entonces, seguimos las obras de Belaúnde, Cooperación Popular, inaugura el aeropuerto Jorge Chávez, el Banco de la Nación y la carretera marginal de la selva. Muy bien, son obras de Belaúnde. Las guerrillas, estas guerrillas ya son terroristas, ¿ah?
Lo que pasa es que, por ejemplo, los sectores políticos de izquierda le llaman guerrillas como una forma de romantizar, ¿no? Un discurso medio romántico, ¿no? Estos son terroristas, porque esta gente mató personas. Por ejemplo, el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, de Luis de la Puente, y luego el Ejército de Liberación Nacional de Juan Chang. Por ejemplo, el ELN, que era el más bravo, el más importante era el MIR, pero el ELN hizo más actos de violencia. Ahí estaba, por ejemplo, el poeta Javier. Yo creo que es un poeta en una guerrilla terrorista. Ahí estaba también el canciller de la muerte de Héctor Béjar. Ellos participan en una matanza, la matanza en la hacienda Chapi, que está, uno lo puede googlear en internet y sale. Mataron como a 2 personas. Entonces, matando a 2 personas, ¿se puede justificar alguna ideología? Una ideología que supuestamente hablaba de la igualdad, que por aquí, ¿no? Matando personas. Entonces, ¿hasta qué punto una ideología me dice a mí que matar al prójimo es válido, siempre y cuando llegue a mis puntos revolucionarios, ¿no? Entonces son grupos terroristas, ¿no? Que apelan a la violencia. ¿Qué hace un poeta ahí? No sé, pues murió encima, ¿no? ¿Para qué se mete esas cosas? Ahí está. Y la crisis económica. Belaúnde nos lleva a la crisis porque Belaúnde aplica un modelo estatista, economía proteccionista, supuestamente para industrializar el Perú, pero cada vez que se ha hecho eso en el Perú, como está ocurriendo ahora, el Perú entra en crisis. Muy bien. Y, por ejemplo, acá con Belaúnde, la moneda se devaluó 30%. 30%. Muy bien. Y siempre cuando hay una crisis económica, la gente con plata no se afecta. La gente con billete ve una crisis, se va, me iré un par de años. La gente que tiene plata no sufre. Agarra sus cosas y se va. ¿Quiénes sufren con una devaluación? ¿Quiénes sufren con una crisis? La gente pobre. Entonces, ¿no? Ahí viene la situación, ¿no? Gobiernos que dicen apoyar al pueblo, pero con sus medidas torpes, lo único que hacen es perjudicar al pueblo. En realidad, ellas se equivocaban, ¿no? Entonces, ahí está, una devaluación del 30%, ¿no? Y como la economía ya se estaba yendo a pique, ¿qué hace Belaúnde? Aumenta los préstamos, por eso aumenta la deuda externa. Y a esta crisis económica se suma una crisis política, el escándalo de la página 11, ¿no? Cuando se firma este acuerdo con la IPC, el Acta de Talara, se firma todo acá, recuperamos el yacimiento petrolero de la Abril Pariñas, pero se denunció que faltaba la última página, la página 11. Y supuestamente, porque nunca se encontró, pero supuestamente, ¿qué decía la página 11? Que el yacimiento petrolero La Abril Pariñas ya pasaba a manos del Perú, ok, pero por 20 años el único que iba a refinar el petróleo que ahora era peruano iba a ser la IPC en la refinería de Talara. Por 20 años, ya, bacán. Y supuestamente en la página 11 estaba cuánto el Perú le iba a pagar a la IPC por refinar el petróleo, ¿no? Cada barril de petróleo. Según la denuncia, el Perú le pagaba sobreprecio a la IPC por refinar el petróleo. Y ahí está el escándalo. No, ¿cómo es posible? La IPC se sigue beneficiando, se sigue aprovechando de nosotros, entreguistas, vendepatrias, que por aquí, que por acá, que por allá. Y como ya estaba la crisis económica, todos se juntan, impopularidad de Belaúnde, y viene el golpe de Estado del general Juan Velasco Alvarado. Muy bien, ahí está. Muy bien, entonces acá vemos a los políticos buscando la dicha página 11. Nunca se encontró, parece que nunca existió, pero la denuncia sí, de que pagamos sobreprecio al IPC. Y ahí está Velasco Alvarado, dijo, ¿entro o no entro? Y finalmente entró, pues, de golpe estaba Belaúnde. Bien, vamos a ver entonces, vamos a culminar con estas preguntas. Dice la pregunta 13. Cuando termina la Guerra de Corea en 1953, el Perú experimentó. Con la Guerra de Corea aumentaron nuestras exportaciones, sobre todo el motor de la economía, que era la agroexportación, cultivo de algodón. Cuando termina la Guerra de Corea, ¿qué pasa con las exportaciones peruanas? Decaen, obviamente, ¿no? Entonces ahí se estresa agüita. Siguiente, la 14 dice, durante el ochenio, esta es una pregunta de ECO,
Durante el ochenio del general Manuel Odría se promulgó un nuevo, puntos suspensivos, y así llegó la empresa estadounidense. Se promulgó un nuevo código de petróleo, un nuevo código de minería. Muy bien. Claro, entonces acá la respuesta es dedo, ¿no? Llega la Marcona Mining Company, 14 dedos. La siguiente imagen está en relación con, a ver, dice acá, Universidad Nacional de Huamanga, esa es la que reabre Manuel Prado, ¿no? Manuel Prado reabre esa universidad y ahí nace Sendero Luminoso. ¿Cuál será entonces? A ver. Ah, ahí está. Casa, difusión de la doctrina comunista maoísta, ¿no? O sea, seguidores de Mao Zedong, ¿eh? 15 casa. Qué lástima, ¿no? Un montón de dinero solamente para que aparezca un grupo asesino. Una lástima realmente. ¿No? Lo peor que le puede pasar a un país pobre es encima poco dinero que gasta sea utilizado por esta gente para fines asesinos. Bien, la primera columna entonces, ahí está. 13 agüita, 14 dedo, 15 casa. Vamos con la segunda columna. A ver, dice la 16. Durante el segundo gobierno de Manuel Pardo Arteche se experimentó una serie de cambios en el panorama político. Diga cuál no corresponde. A ver. Agüita, porque viene acá el vicepresidente Richard Nixon, pero tuvo problemas, hubo gente que rechaza la visita de Nixon, y acá dice sin inconvenientes. No, sí tuvo inconvenientes. No corresponde. 16 agüita. 16 agüita. 17, a ver. Pregunta de ¿el capitalismo de los Estados Unidos se encontraba en expansión en los años 50 y encontró en el Perú condiciones favorables para la inversión? Incursionaron en la extracción de Marcona Mining Company, hierro, y la Sounder Perú, cobre. Hierro y cobre. 17 casas. 17 casas. Siguiente, 18. Lo correcto con respecto al gobierno de Manuel Odría. A ver, el ochenio, ¿no? 1. ¿Es denominado tercer militarismo? No, nada que ver. 2. ¿Se persiguió a partidarios apristas? Sí. La segunda premisa, sí. 3. ¿Se siguió ejemplo de Juan Domingo Perón? Claro, por supuesto. Su frase oficial, salud, educación y trabajo. Sí. 2, 3 y 4. Casa. 18 casas. ¿Listo? Listo. Vamos a ver. Acá hay un segundo bloque. A ver rápidamente. Lo hacemos. Dice 19. Reconozca la alternativa que no corresponde respecto al golpe militar de 1962. Lo que no corresponde, a ver. Al golpe de ese programa institucional. Se funda el Centro de Altos Estudios Militares. Esto es como Odría. 19 casas. El CAR. Se cambia la doctrina militar de un enemigo territorial a un enemigo ideológico. 19 casas. 20. El director del prestigioso diario La Prensa, operador político de la oligarquía. Ese es Pedro Beltrán. Fue designado como ministro de Hacienda, pues. Agüita. 20 agüita. 20 agüita. Siguiente. 21. Lo correcto con respecto al segundo gobierno de Manuel Prado Arteche. A ver, lo correcto, dice. ¿Llegó el vicepresidente de los Estados Unidos, Richard Nixon? Sí. 2. ¿Los apristas radicales formaron el APRA rebelde? Sí. ¿Llegó la misión de Julius Klein? No, eso es con Odría. Aumentaron las exportaciones por la guerra de Corea, eso también de Odría. Unidos nada más. Unidos. 21 besos. Un besito. Ahí está la clave de la primera columna, ¿ya? 19 casa, 20 agüita, 21 besos. Y la segunda columna dice 22. Entre los principales problemas que enfrentó Fernando Belaúnde en su primer gobierno, diga cuál no corresponde. A ver. Belaúnde en su primer gobierno. Guerrillas, se inicia la crisis, Luis de la Puente. No, pues, Luis de la Puente y Juan Chan son los guerrilleros, no apoyan al gobierno, se rebelan contra el gobierno. 22 dedos. 22 dedos. 23. A fines de los años 60, el incidente que un sector militar tomó como pretexto para dar el golpe de Estado al presidente Fernando Belaúnde fue el escándalo de la página 11, obviamente, relacionado a la extracción de petróleo, pues.
dedos, 23 dedos. 23 dedos. 24, a ver, lo verdadero y falso con respecto al primer gobierno de Belaúnde, dice. 1. ¿Realizó la primera reforma agraria? Sí, muy criticada, pero es cierto. 2. ¿Su gobierno fue llamado a la convivencia? No. 3. ¿Aparecieron guerrillas terroristas? Claro, sí. ¿Fundó el Banco de la Nación? También. 1, 3, o sea, verdadero, falso, verdadero, verdadero. Beso, 24 besitos. Bien, chicos, listo. Entonces, vamos a llegar hasta aquí, suficiente. Muy bien. Y repasen, por favor, en el Classroom hay más preguntas. Cualquier duda, me indican. ¿Ya? Listo, muchachos, nos vemos. Cuídense bastante. Nos vemos.